Toda mi familia cruzó 15 estados, desde Nueva Jersey hasta California, para asistir a la revelación de género de los gemelos aún no nacidos de mi hermana. Un mes después, ni uno solo apareció en mi boda. Dijeron que el viaje de 2 horas sería demasiado agotador para ellos. 34 días después, mi teléfono comenzó a estallar sin parar con 215 llamadas entrantes, mensajes de texto y correos de voz desesperados de todos ellos. No podían aceptar la verdad. Me llamo Adriana Salas, tengo 34 años, y durante demasiado tiempo creí que si seguía siendo paciente, útil y comprensiva, algún día mi familia me iba a querer con la misma facilidad con la que adoraba a mi hermana menor. Me equivoqué. Lo peor no fue descubrir que no me querían igual. Lo peor fue entender que nunca pensaron hacerlo. Y cuando finalmente lo entendí, ya era demasiado tarde para ellos. Lo comprendí de verdad una tarde brillante de junio, frente al océano, en una propiedad alquilada en Malibú que parecía sacada de una revista de lujo. El aire olía a sal, a perfume caro y a ese exceso elegante que a mi familia siempre le ha fascinado porque les hace sentir que pertenecen a un mundo más importante que el suyo. Yo estaba parada a un costado del jardín principal, con unos lentes oscuros baratos y un vestido azul marino que había comprado en oferta 2 semanas antes, viendo cómo todos corrían de un lado a otro alrededor de mi hermana Camila como si ella fuera el centro exacto del universo. Camila estaba embarazada de gemelos y, desde el día en que anunció la noticia, mis padres actuaron como si el apellido de la familia fuera a ser inmortalizado en mármol. Mi mamá, Beatriz, había pasado semanas enteras hablando de la revelación de género como si se tratara de una boda real, de una ceremonia de estado o de un evento que saldría en televisión nacional. Mi papá, Ramiro, se quejaba todo el tiempo de la espalda, de las rodillas, del cansancio, del estrés, de la presión alta, pero para esa fiesta atravesó aeropuertos, conexiones, maletas y filas interminables con una energía casi juvenil. Cuando se trataba de Camila, de repente todos sus dolores parecían milagrosamente manejables. Viajaron desde Nueva Jersey hasta California mis padres, 2 tíos, 3 tías, varios primos y hasta familiares que yo no veía desde Navidad. Todos. Absolutamente todos hicieron el esfuerzo. Algunos pagaron vuelos carísimos. Otros pidieron días libres en el trabajo. Hubo quienes dejaron a sus hijos encargados para poder asistir. Mi tía Lorena, que siempre decía que subir a un avión le provocaba ansiedad, subió feliz porque, según ella, esto solo pasa una vez en la vida. Mi primo Mauricio, que jamás iba a reuniones familiares pequeñas, apareció con lentes de sol de diseñador y camisa de lino como si fuera invitado de honor. Hasta mi tío Saúl, que llevaba meses diciendo que estaba apretado de dinero, encontró la manera de costear el viaje. Yo también fui, claro. No porque me sobrara el dinero. No porque me encantara el espectáculo. Fui porque una parte de mí, esa parte tonta que tardó demasiados años en morirse, seguía creyendo que si yo me presentaba con buena cara, si sonreía, si ayudaba, si no molestaba, si no hacía preguntas incómodas, tal vez por una vez me tratarían como una hija igual de importante. Pero yo no viajé en primera clase como mis padres. Ni me hospedé en el hotel frente al mar que ellos reservaron para la familia. Compré mi propio boleto en clase turista y me quedé en un alojamiento sencillo, a varios kilómetros de la playa, porque nadie se ofreció a incluirme y porque, a esas alturas de mi vida, ya estaba demasiado acostumbrada a cubrir sola mi lugar en el mundo. No me dolió que no me invitaran a compartir gastos. Me dolió algo peor, que ni siquiera se dieran cuenta. Desde que llegué, todo fue Camila. Si Camila tenía hambre, había que mover el horario del catering. Si Camila tenía calor, corrían a ponerle una sombrilla. Si Camila bostezaba, todos hablaban en voz baja porque no debía alterarse. Mi mamá llevaba una carpeta con referencias de colores, flores, listones, regalos para invitados y fotos para redes sociales. Mi papá caminaba por la propiedad con el organizador del evento como si fuera dueño del lugar. Y mi cuñado, Fabián, iba y venía con esa sonrisa engreída de hombre que todavía no tiene nada sólido, pero ya actúa como si el mundo le debiera admiración. Nunca me cayó bien Fabián. No desde el principio. Había en él algo pulido y falso, como si cada gesto estuviera ensayado frente a un espejo. Siempre hablaba de negocios, de contactos, de reuniones importantes, de proyectos enormes que estaban por despegar, pero nunca aterrizaba nada. Mi familia lo adoraba porque era alto, guapo, seguro de sí mismo y tenía el talento de hablar mucho sin decir nada. A mí me bastaron 2 cenas para darme cuenta de que detrás de su actitud había una desesperación silenciosa, una necesidad feroz de impresionar,
como la de alguien que está parado sobre un piso hueco y teme que cualquier paso lo rompa. Aún así, ahí estaba toda mi familia tratándolo como si hubiera llegado un príncipe a rescatarnos del anonimato. Recuerdo perfectamente el momento en que sentí ese viejo nudo en el pecho, ese que ya conocía desde niña. Estábamos todos reunidos cerca de la terraza principal, con una vista espectacular del mar y un violinista tocando versiones instrumentales de canciones pop. Mi mamá estaba acomodándole a Camila un mechón de cabello detrás de la oreja mientras el fotógrafo decía que se abrazaran, más natural, más natural. Yo estaba a unos metros, sosteniendo una caja con recuerditos que nadie más quiso cargar. Entonces escuché a mi tía Lorena decir, con esa voz aguda que siempre usaba cuando quería sonar dulce sin serlo: es que Camila siempre fue especial. Desde chiquita se le notaba. Tiene luz. Y todos sonrieron. Todos. Como si fuera una verdad universal. Como si yo no estuviera ahí. Como si mi existencia entera fuera apenas un mueble discreto en la esquina. Eso, para cualquier persona de fuera, quizá parecería un comentario sin importancia. Pero cuando has pasado media vida siendo la hija razonable, la que no da problemas, la que entiende, la que cede, la que espera, la que ayuda, la que escucha, la que nunca exige nada, aprendes a reconocer el peso exacto de ciertas frases. Camila tiene luz no significaba solo que la amaban. Significaba que yo debía seguir conformándome con la sombra. No era nuevo. Nunca fue nuevo. Cuando yo tenía 11 años y saqué las mejores calificaciones del grado, mi papá dijo que estaba bien, pero que no había que hacer escándalo por cumplir con mi obligación. 2 años después, cuando Camila ganó un concurso local de canto en la escuela, organizaron una cena con toda la familia. Cuando entré a la universidad con beca parcial, mi mamá me abrazó y me dijo que se alegraba, aunque enseguida cambió el tema para comentar que Camila se veía preciosa en unas fotos. Cuando conseguí mi primer ascenso en el trabajo, me felicitaron por mensaje, seco y sin entusiasmo. Pero cuando Camila anunció su embarazo, mis padres lloraron, brindaron y llamaron a cada pariente como si nos hubieran heredado una corona. Así había sido siempre. Yo era la que resistía. Camila, la que merecía. Y aun sabiendo todo eso, seguía ahí, bajo el sol de California, viendo cómo mis padres financiaban una revelación de género que costaba más que mis primeros 2 años de renta juntos. Habían pagado vuelos, trajes, arreglos florales, comida gourmet, mesas de postres, un videógrafo profesional y hasta una sorpresa final que nadie me quiso contar porque querían que fuera mágica. Mi mamá llevaba un conjunto color marfil de una marca que yo reconocí porque había visto el precio en internet y me dio vértigo. Mi papá estrenó saco. Mis tíos se tomaron fotos con copas de champaña frente al mar. Todos publicaban historias y escribían cosas como, la familia es todo, y, no hay distancia cuando hay amor. Yo los veía y sentía que me hervía la sangre. Porque faltaban poco más de 4 semanas para mi boda. Mi boda ya tenía fecha, lugar y hora desde hacía meses. Todos lo sabían. Todos habían recibido invitación. Todos habían confirmado de palabra que harían lo posible por estar. El lugar no estaba al otro lado del país. Ni en una isla. Ni en un sitio remoto. Era una finca preciosa en Pensilvania, a poco más de 2 horas por carretera desde la casa de mis padres. Un trayecto directo, sencillo, sin aeropuertos, sin conexiones, sin renta de autos, sin hoteles obligatorios. Solo 2 horas. 2 horas. Pero ahí estaban, felices, orgullosos, radiantes, presumiendo que habían cruzado 15 estados por Camila. Yo apreté la caja de recuerdos contra el pecho y sentí una punzada de algo que ya no era tristeza. Era claridad. Una claridad incómoda, fría, casi humillante. Porque una cosa es sospechar tu lugar en una familia y otra muy distinta verlo expuesto con flores, globos, confeti y sonrisas. Fue justo entonces cuando apareció Tomás a mi lado. Tomás, el hombre con el que me iba a casar, no estaba invitado a ese viaje como parte del núcleo favorito de la familia. Técnicamente sí estaba incluido en la invitación general, pero nadie hizo por conocerlo de verdad. Nadie mostró interés genuino en él. Nadie le preguntó demasiado. Mi familia lo veía como un hombre tranquilo, educado, demasiado sencillo para llamar la atención. Y como ellos juzgaban a todo el mundo por el ruido que hacía, confundieron la discreción con falta de importancia. Tomás vestía una camisa color arena, unos pantalones oscuros sencillos y unos lentes que le daban un aire sereno. No necesitaba alzar la voz para hacerse notar.
tampoco le interesaba. Se acercó sin prisas, me quitó la caja de las manos y la dejó sobre una mesa auxiliar. «Llevas 20 minutos apretando la mandíbula», me dijo en voz baja. Yo solté una risa breve, sin humor. ¿Tan obvio soy? Solo para mí. Volteé a verlo y sentí ese alivio pequeño y silencioso que siempre me provocaba su presencia. Tomás no era un hombre de discursos vacíos ni promesas exageradas. Nunca trató de impresionarme. Nunca intentó rescatarme de mí misma. Solo estuvo. Y para alguien como yo, que había pasado la vida entera acostumbrada a la indiferencia elegante de los suyos, su forma de estar era casi un milagro. «Estoy bien», le mentí. «No, no estás bien», respondió él, sin dureza. «Pero estás aguantando». Eso me hizo tragar saliva. Porque esa había sido mi especialidad toda la vida, aguantar. Aguantar comentarios. Aguantar omisiones. Aguantar comparaciones. Aguantar favoritismos disfrazados de normalidad. Aguantarme las ganas de preguntar por qué ella sí y yo no. Porque su felicidad movilizaba montañas y la mía siempre parecía un trámite menor. Porque mis logros eran lindos, y los de Camila eran extraordinarios. Porque yo tenía que comprenderlo todo, perdonarlo todo, adaptarme a todo. Tomás siguió la dirección de mi mirada y vio a mi familia reunida alrededor de Camila, riéndose mientras el organizador ensayaba con ellos el gran momento de la revelación. Luego me miró otra vez. «Todavía estás a tiempo de irnos temprano», me dijo. Yo negué con la cabeza. «No. Ya estoy aquí». No se lo dije, pero en el fondo yo necesitaba quedarme. Necesitaba ver hasta dónde llegaban. Necesitaba dejar de inventarles excusas en mi mente. Necesitaba una prueba tan contundente que ni siquiera yo pudiera volver a negarla. Y esa prueba llegó. Un rato después, cuando el sol empezó a bajar y todo el mundo fue llevado hacia la arena para presenciar la sorpresa final, mi mamá me interceptó cerca de la barra de bebidas. No me abrazó. No me preguntó si estaba cómoda. No mencionó mi boda. Solo me extendió una bolsa de regalo y me dijo: «Guárdame esto, por favor. No quiero que se vea en las fotos». Así, como si yo fuera una asistente. Tomé la bolsa y asentí sin discutir. Ella ya se estaba dando la vuelta cuando agregó, sin siquiera mirarme de frente: «Ah, y no te vayas a perder mañana el brunch familiar. Tu hermana quiere que estemos todos». Tu hermana quiere. Ni una sola palabra sobre lo que yo quería. Ni una sola pregunta sobre si Tomás y yo teníamos planes. Ni una sola muestra de interés real. Solo instrucciones. Solo funciones. Solo el recordatorio constante de que, dentro de aquella estructura invisible pero rígida, mi papel no era ser celebrada. Era ser útil. Más tarde, el helicóptero apareció sobre el agua. Sí, un helicóptero. Mi papá había pagado un helicóptero para lanzar una lluvia de confeti en tonos rosa y azul sobre el océano mientras todos gritaban, lloraban y levantaban las manos al cielo como si hubieran presenciado una señal divina. El fotógrafo no dejaba de disparar su cámara. Mi tía Lorena se secaba las lágrimas. Mi madre abrazaba a Camila como si estuviera viendo nacer a los niños ahí mismo. Fabián levantaba los brazos con orgullo teatral. La música subió. El confeti cayó sobre el agua brillante. Todos aplaudieron. Y yo me quedé quieta. No porque no entendiera el momento. Lo entendí perfectamente. Lo que estaba viendo no era una simple fiesta ridícula y lujosa. Era una declaración. Una confirmación. Una jerarquía escrita a plena luz del día. Camila podía pedir el cielo y se lo alquilaban. Yo, en cambio, llevaba años conformándome con migajas emocionales envueltas en frases educadas. Tomás se acercó de nuevo y puso una mano suave en mi espalda baja. No dijo nada. No hacía falta. Mis ojos seguían clavados en mi familia, en sus risas, en su devoción absoluta, en la facilidad con la que todos habían viajado miles de kilómetros por un evento espectacular para ella. Y fue en ese instante, mientras el confeti seguía flotando sobre el Pacífico, cuando algo dentro de mí hizo clic. No un clic dramático. No una explosión. No una escena. Fue algo más peligroso que eso. Fue calma. Una calma dura. Una calma que se siente justo antes de dejar de rogar.
Miré a mi madre, a mi padre, a mis tíos, a mis primos, a todos esos rostros que tantas veces había intentado leer buscando una grieta de amor sincero hacia mí, y comprendí que si dentro de un mes no aparecían en mi boda, ya no podría seguir fingiendo que no lo veía. Y lo peor fue que, en el fondo, ya sabía que no iban a ir. No porque no pudieran, sino porque para ellos no valía la pena. Aquella noche, de regreso en el alojamiento, me senté en la orilla de la cama con los zapatos en la mano y el maquillaje medio corrido por el cansancio. Tomás se aflojó la camisa, dejó las llaves sobre la cómoda y me observó en silencio unos segundos antes de preguntarme: ¿Quieres que hablemos de esto? Yo tardé en responder. No sé si quiero hablar, admití. Creo que lo que quiero es dejar de hacerme tonta. Tomás se sentó frente a mí, apoyando los antebrazos en las piernas. Entonces deja de hacerlo. Lo dijo sin crueldad. Sin presión. Como si me estuviera entregando permiso. Yo bajé la mirada hacia mi anillo de compromiso y respiré hondo. Si ellos no van a mi boda, dije por fin, esta vez se acabó. Tomás no preguntó qué significaba exactamente, se acabó. Tal vez porque ya lo sabía. Tal vez porque me conocía lo suficiente para entender que yo no amenazaba en vano. Había aguantado demasiado. Había explicado demasiado. Había perdonado demasiado. Y algo me decía que la cuenta estaba por cobrarse, aunque ninguno de ellos se hubiera dado cuenta todavía. Me acerqué a la ventana y corrí un poco la cortina. Desde ahí podía verse un pedacito lejano del océano, oscuro ya, silencioso, inmenso. Pensé en todo el dinero, el tiempo y la energía que mi familia había invertido en ese día para Camila. Pensé en las excusas que siempre encontraban cuando se trataba de mí. Pensé en mi boda, en las sillas reservadas, en el camino de 2 horas desde Nueva Jersey, en las llamadas que seguramente no llegarían, en el vacío que ya estaba empezando a oler. Y por primera vez en mi vida, en lugar de sentirme pequeña, me sentí alerta. Como si algo se estuviera acomodando en su lugar. Como si la vida, al fin, estuviera cansándose de advertirme y estuviera a punto de mostrarme la verdad completa. Yo todavía no lo sabía esa noche, pero ese viaje a California no sería el recuerdo más doloroso de mi familia. Solo sería el principio. Porque un mes después, cuando llegó el día de mi boda y 50 sillas quedaron vacías a mi izquierda, terminé de entender que el amor que me habían ofrecido toda la vida no era amor. Era conveniencia. Era costumbre. Era utilidad. Y 34 días después de esa humillación, cuando sus voces desesperadas comenzaron a reventar mi teléfono una tras otra, supe algo todavía más importante. A veces, la peor decisión de la gente arrogante no es despreciarte. Es hacerlo sin darse cuenta de quién está a tu lado cuando te pierde. Y mi familia estaba a punto de descubrirlo de la forma más cruel posible. 4 semanas y 2 días después de aquella revelación de género en Malibú, yo estaba sentada frente al espejo de la suite nupcial de una finca elegante en las montañas de Pensilvania, viendo mi reflejo con una tranquilidad extraña, casi ajena. Afuera, el aire olía a pino húmedo, a flores frescas y a pasto recién cortado. Adentro, todo estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano del personal acomodando los últimos detalles para la ceremonia. Sobre la mesa, mi ramo de ranúnculos blancos descansaba junto a mi teléfono. La pantalla seguía en negro. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin una sola notificación de nadie de mi familia. Yo ya sabía lo que eso significaba. 3 días antes, mi mamá me había llamado a media tarde. Su voz traía ese tono que yo conocía demasiado bien, una mezcla de falsa ternura y cansancio ensayado, como cuando una persona decide hacerte daño, pero quiere sentirse decente mientras lo hace. Adriana, hija, necesito que me entiendas, me dijo. Tu papá está fatal de la espalda. De verdad muy mal. Y después del viaje a California quedamos rendidos. Manejar 2 horas hasta Pensilvania sería demasiado pesado para nosotros. Recuerdo que me quedé callada varios segundos. No porque no supiera qué responder, sino porque me estaba esforzando por no reírme de la absurdidad. 2 horas. Eso era todo. 2 horas por carretera para ir a la boda de su hija mayor. 2 horas que, de repente, eran una hazaña imposible, aunque apenas un mes antes habían atravesado 15 estados, aeropuertos, escalas, maletas y cambios de horario para ir a celebrar una fiesta donde todavía ni siquiera habían nacido los bebés. Volaron hasta California para una revelación de género, le dije, con la voz plana.
pero 2 horas en carretera para mi boda sí es demasiado. Al otro lado del teléfono hubo un suspiro dramático. No empieces, Adriana. No hagas esto más difícil. No hagas esto más difícil. Era increíble cómo, en la lógica torcida de mi mamá, no asistir a mi boda era una decisión razonable, pero señalar la hipocresía era una agresión. Mamá, no estoy haciendo nada difícil. Solo estoy diciendo lo que está pasando. Camila está embarazada de alto riesgo, me respondió enseguida, como si esa frase sirviera para justificar cualquier cosa en este planeta. Teníamos que estar ahí para apoyarla. Una boda es una fiesta. Muy bonita, sí, pero una fiesta al final. No puedes compararlo. Una boda es una fiesta. Me lo dijo así. Sin pensarlo. Sin una mínima pausa. Como si el día más importante de mi vida, el día en que me iba a casar con el hombre que más me había respetado, querido y cuidado, fuera apenas una reunión simpática que podía saltarse sin consecuencias. Entiendo, contesté, y mi voz sonó más fría de lo que yo misma esperaba. Te mandaremos un regalo bonito, añadió ella. No seas egoísta, hija. No puedes pedirnos que pongamos en riesgo la salud de tu padre por un trayecto tan pesado. Cuando colgué, me quedé viendo la pared durante mucho rato. No lloré. Eso fue lo más triste de todo. No lloré porque esa llamada no me sorprendió. No lloré porque una parte de mí ya había llegado preparada a ese golpe. No lloré porque no era una herida nueva, sino la misma de siempre, solo que esta vez con vestido blanco y fecha de boda. Después de mi mamá empezaron a caer las demás excusas. Mi tía Lorena me escribió que había amanecido con un resfriado insoportable. Mi tío Saúl dijo que justo ese fin de semana tenía un compromiso imposible de mover. Mi prima Valeria mencionó un problema con el coche. Mi tío Ernesto mandó un audio larguísimo diciendo que lo sentía, en el alma, pero que la carretera le daba ansiedad. Y así, uno por uno, todos fueron levantando su pequeña muralla de pretextos sincronizados, tan parecidos entre sí que parecían ensayados. No tuve que preguntar si habían hablado entre ellos. Era obvio que sí. Mi familia no solo había decidido no ir. Lo habían decidido juntos. La mañana de mi boda, cuando me asomé por la ventana de la suite y vi el jardín preparado para la ceremonia, sentí que algo dentro de mí se terminaba de quebrar. Las sillas estaban acomodadas en filas perfectas sobre el césped. A la derecha, los lugares ocupados por amigos, colegas, mentores y personas que sí habían viajado para acompañarnos. A la izquierda, 50 sillas reservadas para mi familia. 50 sillas vacías. Vacías. No medio vacías. No con 2 o 3 ausencias. No con una representación mínima. Vacías por completo, como si yo no hubiera nacido dentro de ese apellido. Como si no existiera. Como si la hija mayor de Beatriz y Ramiro Salas no mereciera ni siquiera la incomodidad de una carretera corta. Tomás entró a la suite cuando yo seguía parada frente al espejo. No traía su saco todavía. Solo la camisa blanca, impecable, y esa calma suya que siempre me hacía sentir que el mundo podía bajar el volumen. ¿Quieres que cancelemos todo?, me preguntó con esa seriedad tranquila que lo caracterizaba. Volteé a verlo. Lo dijo en serio. No para dramatizar. No para darme lástima. Lo dijo porque estaba dispuesto a hacerlo si yo ya no quería salir a ese jardín con 50 sillas vacías recordándome lo que mi familia pensaba de mí. Yo negué despacio. No. No voy a darles ese poder. Él se acercó. Me acomodó un mechón detrás de la oreja y apoyó una mano tibia en mi mejilla. Entonces cásate conmigo, me dijo. Pero cásate conmigo mirando lo que sí está, no lo que faltó. Y ese hombre, con una sola frase, volvió a ponerme de pie. A veces la gente cree que el gran amor se reconoce en escenas enormes, en discursos perfectos, en momentos de película. Yo no. Yo creo que el gran amor se reconoce en quien no te obliga a mendigar dignidad cuando ya vienes herida. En quien no minimiza tu dolor, pero tampoco deja que te convierta en ceniza. En quien se queda. En quien te sostiene. En quien jamás usa tu vulnerabilidad para hacerse importante. Y eso era Tomás. Yo alicé el encaje de mi vestido, tomé aire y me dije a mí misma algo que nunca antes me había atrevido a aceptar con tanta crudeza: si ni siquiera hoy son capaces de estar, entonces ya no tengo que seguir esperándolos jamás. Salí de esa habitación convertida en otra mujer.
No en una mujer feliz del todo, porque sería mentira. Pero sí en una mujer lúcida. Una mujer que por fin estaba dejando de confundir resignación con amor familiar. Y mientras caminaba hacia el jardín, con las sillas vacías a un lado y la música suave llenando el aire, tuve una certeza durísima, casi física. Mi familia acababa de perderme. Todavía no lo sabían. Pero ya era un hecho. La ceremonia fue hermosa de una manera que mi familia jamás habría entendido. No hubo gritos histéricos, ni órdenes, ni caprichos, ni carreras ridículas para que todo luciera instagrameable. No hubo tensión disfrazada de perfección. No hubo comentarios pasivo-agresivos entre tías. No hubo ese cansancio emocional que siempre me acompañaba después de cualquier reunión con mi familia, como si convivir con ellos exigiera contener la respiración durante horas. Hubo paz. Eso fue lo que hubo. Y para mí, que llevaba más de 30 años acostumbrada al ruido interno que deja sentirse menos querida que tu propia hermana, aquella paz fue casi sagrada. La finca donde nos casamos estaba rodeada por sauces antiguos, un lago pequeño y senderos de piedra que atravesaban jardines perfectamente cuidados. Mi mamá, cuando recibió la invitación meses antes, asumió con desdén que habíamos escogido un lugar campirano y sencillo, porque creía que Tomás era un hombre modesto sin mayores pretensiones. Incluso hizo un comentario venenoso por teléfono, diciendo que al menos sería una boda íntima y manejable, como si eso fuera una manera elegante de decir barata. Yo no la corregí. Nunca la corregí. Ni a ella ni a nadie de mi familia. Porque ni Tomás ni yo teníamos ganas de explicarles quién era realmente él. Ellos veían a un hombre reservado, vestido con ropa discreta, que manejaba un sedán de algunos años y hablaba poco. Un hombre correcto, silencioso, sin joyas llamativas, sin reloj ostentoso, sin necesidad de presumir nada. Para mi familia, que siempre había confundido valor con exhibición, eso solo podía significar una cosa: irrelevancia. Lo que nunca imaginaron fue que Tomás Rivas no era un empleado promedio ni un ejecutivo menor de oficina, como asumieron en sus cabezas. Tomás era el fundador y socio director de Vértice Capital, una de las firmas de inversión tecnológica más fuertes y discretas de la costa este. Un hombre que movía cifras que mi padre no alcanzaría a pronunciar sin equivocarse. Un hombre al que muchos empresarios pasaban años intentando acercarse. Un hombre que prefería el silencio no porque le faltara poder, sino porque nunca había necesitado hacer ruido para ejercerlo. La finca en la que me estaba casando no era un salón rentado ni una opción económica. Era propiedad de Tomás. Una propiedad privada que él conservaba lejos de reflectores, lejos de redes sociales y lejos del tipo de gente que confunde acceso con derecho. Pero mi familia no sabía nada de eso. Y no lo sabía por una razón muy simple: si se hubieran enterado, me habrían convertido en un puente. En una puerta. En un contacto útil. En un recurso. Mis padres habrían empezado a presumirlo en cenas y reuniones. Habrían dicho, mi yerno, con esa sonrisa de apropiación que le salía cuando algo ajeno podía mejorar su imagen. Mi madre habría querido meterlo a su pequeña colección de orgullos prestados. Mi padre habría encontrado la manera de pedirle favores, sin pedirlos. Mis tíos se habrían vuelto amables de golpe. Y Camila, tarde o temprano, habría descubierto que un esposo silencioso y multimillonario podía ser más valioso que una hermana a la que ignoró toda la vida. Tomás lo sabía. Yo también. Por eso guardamos silencio. No por manipulación. No por soberbia. Sino por supervivencia. Cuando llegué al altar y lo vi esperándome con los ojos fijos en mí, dejé de ver las sillas vacías. No porque ya no importaran, sino porque de pronto entendí que aquellas ausencias, por dolorosas que fueran, estaban dejando un espacio limpio para algo mejor. Tomás me tomó las manos. Sus dedos estaban firmes, tibios. El oficiante empezó a hablar, pero yo apenas escuchaba. Yo solo lo veía a él. Al hombre al que mi familia había tratado con una cortesía superficial de restaurante caro. Al hombre al que no hicieron preguntas. Al que nunca intentaron conocer. Al que sentaron en cenas familiares como si fuera decoración silenciosa. Al que juzgaron sin curiosidad porque no llevaba el tipo de máscara que los impresionaba. Y fue justo ahí donde sentí una punzada de ironía tan intensa que casi me hizo sonreír. Si ellos hubieran tenido un poco de interés genuino en mi vida, habrían descubierto quién era Tomás. Si alguna vez me hubieran tomado en serio, se habrían dado cuenta. Si alguna vez me hubieran preguntado cómo era mi relación, qué hacía él,
que habíamos construido juntos, habrían entendido que estaban frente a un hombre que no solo me amaba, sino que también se movía en un mundo al que Fabián llevaba años intentando entrar. Pero nunca preguntaron. Nunca les importó. Mi cuñado Fabián llevaba 18 meses hablando sin parar de su empresa tecnológica. En cada comida familiar sacaba el tema. Que si estaban levantando capital. Que si el crecimiento. Que si el mercado. Que si sus competidores. Que si necesitaban una ronda de inversión importante para escalar. Mis padres lo escuchaban fascinados, como si él fuera un genio mal comprendido por el mundo. Mi mamá repetía orgullosa que su yerno era visionario. Mi papá se llenaba la boca hablando del gran futuro que le esperaba a Camila junto a un hombre así. Yo solo escuchaba. Tomás también. Y a veces me sorprendía verlo al final de la mesa, con una expresión serena. Comiendo en silencio mientras Fabián se deshacía en palabras sobre lo difícil que era conseguir una reunión con la gente adecuada de Vértice Capital. Lo mencionaba como si fuera una fortaleza imposible de penetrar. Se quejaba de que nadie le abría la puerta. De que el fundador era un fantasma. De que el equipo ejecutivo era hermético. De que si lograba entrar, su empresa despegaría. Cada vez que decía eso, yo sentía una mezcla rarísima de rabia y diversión. Porque el hombre al que Fabián tanto quería impresionar estaba ahí, a 3 lugares de él, sirviéndose pan, escuchándolo, viendo su arrogancia desnuda, y mi familia ni siquiera lo notaba. La ceremonia terminó entre aplausos suaves, lágrimas sinceras y abrazos de gente que se había ido porque quería estar. No por obligación. No por foto. No por conveniencia. Cuando Tomás me puso el anillo en el dedo y el oficiante nos declaró marido y mujer, sentí algo que no había sentido nunca en mi vida. Ligereza. Como si me hubieran quitado una cadena invisible del cuello. Como si el rechazo de mi familia, después de tantos años, por fin hubiera dejado de ser una pregunta y se hubiera convertido en una respuesta definitiva. Dolorosa, sí. Pero definitiva. Y a veces la verdad, por cruel que sea, pesa menos que la esperanza equivocada. Nos besamos bajo la sombra de los árboles y la gente aplaudió. No miré ni una sola vez las sillas vacías. No quise arruinarme el momento con quienes habían decidido no ser parte de él. Porque mientras mi familia se perdía la boda de su hija por considerarla un esfuerzo innecesario, yo estaba empezando algo que ellos jamás iban a entender hasta que fuera demasiado tarde. Y no me refiero solo a un matrimonio. Me refiero al inicio de una distancia irreparable. La recepción fue una de las noches más tranquilas y felices de mi vida. La cena se sirvió en una terraza de piedra iluminada con luces cálidas y velas largas dentro de cilindros de cristal. El lago reflejaba la luna. La música sonaba lo justo para acompañar, no para invadir. Nuestros invitados conversaban, brindaban, reían. Nadie estaba fingiendo. Nadie estaba compitiendo. Nadie estaba intentando robar el centro de atención. Y para mí, que había crecido dentro de una familia donde todo momento importante se convertía en un escenario, aquello se sintió como respirar aire nuevo. Me acuerdo mucho de una imagen precisa de esa noche. Yo estaba bailando con Tomás cuando miré alrededor y vi a personas que nos querían de verdad. Mi mejor amiga, con los ojos llorosos, sonriendo desde su mesa. Un antiguo profesor mío que había manejado horas para estar ahí. 2 mentores de Tomás platicando con una pareja amiga nuestra. Los encargados del catering moviéndose en silencio con profesionalismo impecable. Y entonces pensé algo que me dio paz aunque también me partió un poco el alma. La gente correcta sí llega. La gente que te quiere sí encuentra cómo. La gente que te valora no convierte tu alegría en una molestia logística. Mis padres, mis tíos, mis primos, mi hermana, todos habían querido hacerme creer durante años que yo pedía demasiado, que esperaba demasiado, que sentía demasiado. Pero aquella noche me demostró lo contrario. No era mucho pedir que la gente que dice amarte aparezca el día de tu boda. No era demasiado esperar 2 horas de carretera de una familia que cruzó medio país por otro de sus hijos. No era exagerado dolerme. Ellos fueron los que fallaron. No yo. Más tarde, cuando ya habían servido el postre y el ambiente estaba suave, íntimo, perfecto, Tomás me llevó a la terraza más apartada de la finca. Desde ahí se veía el lago oscuro, inmóvil, y una parte del jardín todavía encendida por las luces de la recepción. El viento nocturno me movió un poco el velo corto y él me pasó una manta ligera por los hombros. ¿Estás bien?, me preguntó.
Yo me quedé callada varios segundos antes de responder, porque quería decir la verdad completa. Sí, le dije al fin. Pero no de la manera en que imaginé que iba a estar. Él esperó. Siempre me daba espacio para terminar mis ideas. Su ausencia me duele, continué. Pero también me dio algo que yo ya necesitaba. Me quitó cualquier culpa. Tomás me miró con una atención tan limpia que me dieron ganas de llorar por primera vez en todo el día. Toda mi vida he tratado de encajar en algo que nunca quiso acomodarme, le dije. Traté de no eclipsar a Camila. Traté de ser razonable. Traté de no pedir mucho. Traté de comprenderlos. Traté de ganarme el cariño de gente que siempre tuvo el amor contado y repartido desde antes de que yo llegara. Y hoy hicieron imposible que yo siga engañándome. Tomás me rodeó con los brazos y apoyé la frente en su pecho. Entonces deja de intentarlo, me dijo en voz baja. Y ahí, en esa terraza, con el sonido lejano de la música y la noche cubriéndonos como una manta enorme, entendí algo que cambió por completo la forma en la que iba a vivir de ahí en adelante. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma no es seguir perdonando. Es dejar de insistir donde nunca hubo reciprocidad. Suscríbete si te gusta el video. Nos quedamos un buen rato ahí, abrazados, mientras yo pensaba en todo lo que no le había dicho a mi familia durante años. Pensaba en cómo habrían cambiado sus caras si hubieran sabido que la propiedad en la que me casaba le pertenecía a Tomás. En cómo mi madre habría fingido entusiasmo. En cómo mi padre habría empezado a hablar distinto. En cómo Fabián habría querido sentarse a solas con él. En cómo Camila habría encontrado la forma de presentarse como cercana y entrañable. En cómo todos ellos habrían cambiado de actitud no porque me quisieran más, sino porque de pronto yo me habría vuelto útil. Eso era lo que más me revolvía el estómago. No que me despreciaran cuando pensaban que mi vida era ordinaria. Sino saber que, si hubieran olido poder o dinero, habrían fingido amor con total facilidad. Y el caso de Fabián era todavía peor. Porque su empresa no iba bien. Yo no necesitaba ver sus balances para saberlo. Se le notaba en la forma en que hablaba demasiado, en cómo repetía las mismas frases grandilocuentes, en su urgencia por venderse, en la desesperación elegante con la que fingía control. Tomás no solía comentar cosas de trabajo conmigo por ética y discreción, pero no hacía falta que me explicara mucho. Bastaba con ver su expresión neutra cada vez que Fabián hablaba de la gran ronda de inversión que estaba por cerrarse. No estaba por cerrarse nada. Fabián necesitaba una inyección fuerte de capital para sobrevivir. Y llevaba mucho tiempo intentando llegar a Vértice Capital. Mi familia lo sabía. Lo celebraban, lo impulsaban, lo compadecían. Mi mamá decía que cuando eso saliera, Camila y él por fin entrarían al nivel de vida que merecían. Mi papá presumía que el negocio de su yerno valdría millones. Y todos hablaban del gran encuentro futuro con la firma como si fuera cuestión de tiempo. Lo que nadie entendía era que el tiempo sí estaba corriendo, pero no a favor de ellos. Esa noche me dormí con el vestido ya colgado, el maquillaje borrado y una paz amarga en el cuerpo. La boda había sido un éxito. Mi familia había faltado por completo. Y, por primera vez, en lugar de sentir que yo había perdido algo, empecé a sospechar que serían ellos quienes algún día entenderían el tamaño de su error. No sabía cuándo. No sabía cómo. Pero iba a pasar. Porque el mundo es extraño, a veces deja intactos a los arrogantes durante mucho tiempo, hasta que una sola puerta cerrada les revela todas las que dejaron pasar por desprecio. Parte 5. Pasaron 34 días exactos después de mi boda. 34. No 29. No un mes, más o menos. No, varias semanas. 34 días en los que ninguno de ellos me llamó para preguntarme cómo estaba. Ni mi mamá. Ni mi papá. Ni Camila. Ni mis tíos. Ni mis primos. Nadie. Eso también fue revelador. Porque ni siquiera sintieron la necesidad de fingir interés una vez que pasó el evento. Ni un mensaje de, esperamos que todo haya salido bonito. Ni una llamada de, perdón por no ir. Ni una foto solicitada por compromiso. Nada. Silencio total. Y yo dejé que el silencio hiciera su trabajo. No los busqué. No reclamé. No mandé indirectas. No publiqué frases dolidas. No le pedí a nadie que intercediera.
No hice absolutamente nada. Me limité a vivir mi nueva vida con Tomás, a disfrutar una casa llena de respeto, a respirar sin tensión y a observar cómo, poco a poco, mi cuerpo empezaba a desaprender la costumbre de esperar decepciones. Hasta que el día 34, a media tarde, todo explotó. Yo estaba en el porche trasero de la finca con una taza de té de manzanilla entre las manos. El sol se filtraba entre los robles y pintaba franjas doradas sobre el piso de madera. Había una calma tan profunda alrededor que incluso escuchaba los insectos en el pasto y el golpecito leve de las hojas cuando las movía el viento. Mi teléfono estaba sobre la mesa lateral. De pronto vibró. Luego vibró otra vez. Y otra. Y otra. Al principio pensé que se trataba de un error o de algún grupo viejo reactivándose. Pero cuando miré la pantalla y vi el nombre de mi mamá, seguido por mi papá, luego Camila, luego mi tía Lorena, luego Fabián, luego dos primos, luego un número desconocido, luego otro, sentí que el tiempo se me comprimía dentro del pecho. No contesté. Solo me quedé mirando cómo la pantalla se encendía sin parar. En menos de 15 minutos tenía ya 27 llamadas perdidas y una cantidad absurda de mensajes que entraban uno encima del otro. Algunos decían, llámame urgente. Otros, Adriana, por favor. Otros, no sabíamos. Uno de mi papá decía, atiende a tu madre ahora mismo. Uno de Camila ponía, esto no puede estar pasando. Fabián escribió 3 seguidos, necesito hablar con Tomás. Dile que me regrese la llamada. Esto es personal. Eso me heló. No porque entendiera todo de inmediato, sino porque ya estaba entendiendo lo suficiente. Vértice capital. Tomás. Fabián. La puerta cerrada. Me levanté despacio, tomé el teléfono y fui a buscar a Tomás dentro de la casa. Lo encontré en su despacho, cerrando una carpeta negra sobre el escritorio. Llevaba todavía la camisa del día, impecable, aunque tenía esa expresión ligeramente más cansada que aparecía cuando había tenido reuniones largas. Le mostré mi pantalla iluminada. Él la miró apenas un segundo y luego me sostuvo la mirada. No fue necesaria una explicación muy larga. «¿Fue hoy, verdad?», pregunté. Tomás asintió despacio. «Sí». «¿La reunión con Fabián?», volvió a asentir. Yo me apoyé en el marco de la puerta. «Supongo que ya sabe quién eres». Tomás dejó el expediente sobre la mesa con absoluta calma. «Ahora sí». Hubo un silencio corto. «¿Qué pasó?», pregunté. Tomás nunca disfrutaba humillar a nadie. Esa era una de las cosas que más respetaba de él. Podía ser firme, implacable y brutalmente preciso en los negocios, pero no era un hombre cruel. No necesitaba exhibir a los demás para confirmar su poder. Por eso, cuando habló, lo hizo sin arrogancia. Solo con hechos. Fabián, me explicó, había llegado a la reunión de presentación en Manhattan con un traje muy caro, 2 asociados jóvenes y una seguridad artificial que se le desmoronó en el momento exacto en que levantó la vista y reconoció a Tomás en la cabecera de la sala. Durante varios segundos, según uno de los socios, se quedó blanco, literalmente blanco, como si la sangre se le hubiera ido de golpe a los pies. Pero la reunión siguió. Tomás no hizo comentarios sobre la boda. No mencionó a mi familia. No le recordó una sola escena. No lo atacó personalmente. Hizo algo peor para alguien como Fabián, lo trató con absoluta normalidad profesional. Revisó sus métricas. Señaló inconsistencias. Desarmó proyecciones. Cuestionó la adquisición de usuarios. Mostró la quema de efectivo. Señaló la ausencia de tecnología propia realmente defendible. Puso sobre la mesa errores operativos, promesas infladas y cifras maquilladas. Y al final, con una cortesía impecable, rechazó la inversión porque el modelo de negocio no justificaba arriesgar un solo dólar del fondo. Puro negocio. Pura realidad. Ningún drama. Fabián no estaba preparado para eso. Porque, por primera vez en su vida, no le sirvió el carisma, ni el apellido, ni la posición de favorito dentro de una familia que lo había tratado como una estrella emergente. Frente a Tomás no estaba su suegra aplaudiéndole ni mi hermana sosteniéndole el ego. Estaba un hombre acostumbrado a mirar números, no narrativas. Y los números de Fabián no aguantaron. Cuando Tomás terminó de contarme, bajé lentamente la mirada hacia mi teléfono, que seguía vibrando sin descanso.
¿Lo rechazaste solo por el negocio? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tomás dio un paso hacia mí. Lo rechacé porque no se sostiene, me dijo. Si hubiera sido sólido, habría pasado a la siguiente etapa. No mezclo mi trabajo con mi vida personal. Eso me hizo cerrar los ojos un segundo. Porque esa era justamente la tragedia más grande para ellos. Que no podían acusarlo de vengarse. Que no había venganza. Solo consecuencias. Consecuencias de haber ignorado a un hombre por parecerles poco importante. Consecuencias de haber tratado a mi matrimonio como algo menor. Consecuencias de haber decidido que yo no merecía ni 2 horas de carretera, sin imaginar que el esposo al que despreciaron era precisamente el hombre frente al que llevaban meses queriendo quedar bien. Mi teléfono volvió a sonar. Era mi mamá otra vez. Luego otra vez. Luego otra vez. Y mientras veía su nombre reventando la pantalla una y otra vez, sentí una serenidad tan profunda que hasta me asustó. 34 días. 34 días completos sin interesarse por mí. Y bastó una sola tarde de crisis para que de pronto yo volviera a existir. Parte 6. No contesté la primera llamada de mi mamá. Ni la segunda. Ni la tercera. Tampoco la cuarta. La dejé sonar mientras preparaba otra taza de té. La dejé sonar mientras me sentaba otra vez en el porche. La dejé sonar mientras caía la tarde y el cielo empezaba a ponerse naranja detrás de los árboles. Había algo casi irreal en aquella escena, la misma paz de las últimas semanas por un lado, y del otro mi teléfono vibrando como una alarma de incendio. Lleno de voces desesperadas que hasta hace un mes no habían podido mover un dedo para ir a mi boda. Cuando llegó la 14ª llamada consecutiva de mi mamá, finalmente respondí. No dije, hola. Solo acerqué el teléfono al oído y guardé silencio. Lo que escuché del otro lado no fue una madre preocupada por su hija. Fue pánico puro, envuelto en manipulación. Adriana, por fin. Gritó Beatriz, con la voz rota y aguda. ¿Dónde estás? ¿Estás con Tomás? Necesito hablar contigo ahora mismo. Esto es gravísimo. No puedes quedarte callada en una situación así. Yo no respondí. Ella siguió hablando atropelladamente, como si temiera que en cualquier segundo yo fuera a colgar. Hubo un malentendido horrible, hija. Horrible. Fabián salió destrozado de esa reunión. Tu hermana está destruida. No sabíamos, o sea, nadie nos explicó, tú nunca dijiste. Adriana, tienes que ayudarnos. Tienes que hablar con tu esposo. Esto no le puede hacer a la familia. La familia. Qué rápido se les acomodaba esa palabra en la boca cuando necesitaban algo. ¿Qué es exactamente lo que no puede hacerle a la familia? Pregunté por fin, con una voz tan tranquila que casi no parecía mía. Mi mamá respiró agitada. No puede cerrarles la puerta así. No puede humillar a Fabián de esa manera. Ellos están esperando a los bebés, Adriana. Tienen una casa, gastos, un futuro planeado. Tu hermana cuenta con ese dinero. Fabián, estaba seguro de que esto iba a salir. No los puede hundir. Me quedé mirando el horizonte. Ni una palabra sobre mi boda. Ni una palabra sobre su ausencia. Ni una disculpa verdadera. Ni un ¿cómo estás? Solo dinero. Solo urgencia. Solo utilidad. 34 días, dije. Del otro lado hubo una pausa breve, confundida. ¿Qué? Pasaron 34 días desde mi boda. 34 días sin una sola llamada tuya para preguntarme cómo estaba. Sin un mensaje. Sin una disculpa. Sin nada. Y ahora no has dejado de marcarme en toda la tarde. Mi mamá soltó un sonido desesperado, mitad llanto, mitad enojo. No es momento para sacar eso. Estamos hablando de algo serio. Eso me arrancó una sonrisa breve. Fría. Ahí estaba otra vez. La vieja fórmula. Lo mío era un capricho. Lo de Camila, una urgencia real. Mi dolor siempre aparecía fuera de tiempo. La necesidad de ellos, en cambio, merecía atención inmediata. No, mamá, respondí, muy despacio. Justamente estamos hablando de algo serio.
Por primera vez. Ella empezó a llorar más fuerte. Adriana, por favor. Tienes que entenderlo. Tu hermana está embarazada. Están en una situación delicada. No puedes darle la espalda a tu propia sangre. A tu propia sangre. Me acomodé mejor en la silla y tomé un sorbo de té antes de contestar. Mi familia es mi esposo y la gente que estuvo conmigo el día de mi boda. Silencio. No un silencio cómodo. Un silencio helado, ofendido, incrédulo. Entonces mi mamá habló con una voz distinta, más baja, más venenosa. No puedes hablar en serio. Estoy hablando completamente en serio. Te estás dejando influenciar por ese hombre. Esa frase sí me hizo reír. Bajito. Sin alegría. Toda la vida había tomado sola el peso de sus desprecios, y aún así, para ella, el problema no podía ser su favoritismo descarado ni la crueldad de haberme abandonado el día de mi boda. No. El problema tenía que ser un hombre. Un hombre que me llenó la cabeza. Un hombre que me cambió. Un hombre que me separó. Porque aceptar que yo había abierto los ojos por mí misma implicaría reconocer que llevaban años tratándome como si valiera menos. No, le dije. Lo único que hizo Tomás fue quererme lo suficiente como para que yo dejara de conformarme con menos. Mi mamá dejó de llorar por un segundo. Mira, no tenemos tiempo para esto, soltó al fin, perdiendo ya la máscara. Necesito que hables con él. Necesito que le digas que reconsidere. Fabián dice que fue demasiado duro, que pudo darle otra oportunidad, una segunda reunión, algo. No puedes quedarte cruzada de brazos. Camila y los bebés dependen de eso. Ahí estuvo la última pieza. No les importaba haberme herido. No les importaba haber faltado. No les importaba haberme hecho sentir invisible el día de mi boda. Todo podía tolerarse mientras yo siguiera disponible para resolverles la vida. Respiré despacio. Cuando me dijiste que 2 horas de carretera eran demasiado agotadoras para ir a mi boda, dejaste muy claro el lugar que ocupo para ustedes. Así que estoy segura de que comprenderás perfectamente que pedirle a mi esposo que arriesgue el dinero de su empresa por un hombre que ni siquiera tuvo la decencia de presentarse en nuestra boda sería, para mí, demasiado agotador. Escuché una inhalación violenta. Adriana. Pero yo ya había terminado. Que te vaya bien, mamá. Y colgué. Después bloqueé su número. Luego el de mi papá. Luego el de Camila. Luego el de Fabián. Luego el de mi tía Lorena. Luego el de todos los demás. Uno por uno. Sin temblar. Sin llorar. Sin mirar atrás. Tomás salió al porche justo cuando yo terminaba de bloquear el último número. No preguntó qué había pasado. Solo vio mi cara, vio el teléfono en mi mano y entendió. ¿Ya está? Preguntó. Yo levanté la vista hacia él. Sí, respondí. Ahora sí ya está. Él se sentó a mi lado. No habló. Me dejó el espacio suficiente para sentir lo que tuviera que sentir. Y lo sorprendente fue que no sentí rabia, ni culpa, ni alivio total. Sentí una especie de vacío limpio. Como cuando por fin sacas de tu casa algo podrido que llevaba demasiado tiempo escondido y, aunque el olor tarda un poco en irse, ya sabes que lo peor pasó. Mi teléfono quedó boca abajo sobre la mesa. Siguió vibrando un rato más, todavía con llamadas desde números desconocidos, con intentos torpes de rodear el bloqueo, con mensajes que ya no iba a leer. Luego, poco a poco, la insistencia empezó a bajar. El cielo terminó de oscurecer. Los árboles se volvieron sombras. Y yo me quedé sentada en ese porche, mirando una noche tranquila que no se parecía en nada al caos del otro lado. Mi familia acababa de descubrir quién era realmente el hombre al que habían tratado como si no valiera la pena conocer. Y yo acababa de demostrarles algo todavía más insoportable para ellos. Que ya no tenían acceso a mí. Pero eso, aunque parecía el final, apenas era el comienzo. Porque bloquear sus números fue fácil. Lo difícil vendría después, cuando empezaran a entender que esta vez no bastaría con lágrimas, excusas ni discursos de sangre para volver a entrar. Y cuando comprendieran eso, iban a hacer algo que jamás habían hecho por mí. Iban a luchar desesperadamente por no perderme. Solo que, para entonces, yo ya no iba a estar esperando.
A la mañana siguiente desperté con una sensación rara en el cuerpo, como si hubiera dormido dentro de una tormenta aunque la noche hubiera sido silenciosa. Durante unos segundos me quedé viendo el techo, tratando de ubicarme. Luego recordé todo. Las llamadas. La voz desesperada de mi mamá. Los números bloqueados. El nombre de Fabián atravesando el vidrio limpio de la realidad por primera vez. Y sobre todo, recordé esa calma dura con la que colgué. No me arrepentí. Lo que sí sentí fue una especie de resaca emocional. No porque dudara de mi decisión, sino porque cortar con tu propia familia, aunque sea la familia que más te ha herido, no deja de doler en algún rincón profundo. No es un dolor limpio. Es un dolor mezclado con costumbre, con infancia, con versiones antiguas de ti misma que siguen esperando que algún día las quieran bien. Tomás ya estaba despierto cuando bajé. Lo encontré en la cocina, sirviéndose café, con el teléfono boca abajo sobre la barra. Me miró apenas entré y supo al instante cómo había amanecido. ¿Mucho ruido en la cabeza?, me preguntó. Asentí. Él empujó una taza hacia mí. Toma. Antes de pensar en nadie más. Me senté frente a la ventana con ambas manos alrededor de la taza caliente. Afuera, la finca parecía intacta, ajena, casi insolente en su tranquilidad. El lago seguía ahí. Los árboles seguían ahí. El mundo seguía en orden, como si ayer mi apellido no hubiera tratado de irrumpir otra vez en mi vida con el único objetivo de usarme. Tomás no presionó. Nunca lo hacía. Solo me acompañó en silencio hasta que yo misma pregunté lo que llevaba un rato rondándome. ¿Qué tan mal está lo de Fabián? Tomás apoyó un hombro en la barra y cruzó los brazos. Lo suficientemente mal como para que la reunión de ayer fuera su última carta fuerte. Lo dijo sin crueldad. Con hechos. Como siempre. ¿Tan mal? Adriana, su empresa viene arrastrando problemas serios desde hace tiempo. Lo que presentó no resuelve nada. Solo aplaza una caída. Yo bajé la mirada a la taza. Y entonces entendí algo que me hizo sentir un escalofrío. Mi familia no estaba reaccionando así porque un gran negocio se hubiera complicado. Estaban reaccionando así porque se les estaba cayendo una fantasía. La fantasía del yerno exitoso. La fantasía del futuro brillante de Camila. La fantasía de pertenecer, por fin, al mundo que tanto presumían admirar. La fantasía de decir, nosotros también. Y cuando una familia como la mía pierde una fantasía de estatus, no sufre solo por el dinero. Sufre por la humillación. Mi teléfono, que seguía bloqueando llamadas conocidas, empezó a llenarse de otra clase de intentos. Correos electrónicos. Mensajes desde redes sociales. Solicitudes de contacto por medio de personas que no hablaban conmigo en meses. Una excompañera de la preparatoria me escribió de la nada para decirme que mi mamá estaba muy preocupada. Una prima segunda a la que casi nunca veía me mandó un párrafo larguísimo sobre la importancia del perdón. Incluso una vecina antigua de mis padres dejó un mensaje de voz diciendo que la familia estaba pasando por una crisis y que ojalá yo no fuera tan dura. Eso me revolvió el estómago. Porque era exactamente lo que hacían siempre: ampliar el escenario, meter espectadores, construir una narrativa donde yo quedara como la fría, la ingrata, la que exagera, la que castiga demasiado. Mi familia no sabía pedir perdón sin convertir antes a la otra persona en villana. No respondía a nadie. Tomás vio cómo iba cerrando mensajes uno por uno y dijo con voz calma: Van a intentar rodearte. Ya empezaron. Lo sé. Siempre hacen eso, murmuré. Cuando no pueden controlarte de frente, te llenan de testigos. Tomás me miró durante un segundo largo. Esta vez no les va a funcionar, Adriana. Yo quería creerle. De verdad quería. Pero algo dentro de mí conocía demasiado bien a mi familia como para asumir que se rendirían pronto. Ellos podían ignorarme durante meses si no necesitaban nada. Pero cuando sentían que perdían acceso a algo valioso, se volvían insistentes, persuasivos, teatrales. Era una forma de hambre. Una hambre social, emocional, económica. Una hambre con buenos modales por fuera y desesperación por dentro. Y yo acababa de cerrarles la puerta por primera vez en mi vida. Ese mismo mediodía llegó el primer golpe más directo. Un arreglo floral enorme. Lo dejaron en la caseta de acceso con una tarjeta blanca que tenía la letra de mi mamá.
Solo decía, tenemos que hablar. Somos tu familia. Ni una disculpa. Ni una sola mención a la boda. Ni una línea que reconociera el daño. Solo una apelación a la sangre, como si compartir genes borrara automáticamente todos los desprecios. Le pedí al personal que no lo metiera a la casa. No quería esas flores. No quería su versión maquillada del arrepentimiento. No quería nada que llegara tarde y con condiciones. Más tarde, mientras caminaba sola por uno de los senderos de la finca, recordé un episodio de mi adolescencia que llevaba años sin pensar. Yo tenía 16 años. Camila, 14. Era la premiación de un concurso académico estatal que yo había ganado. Mi mamá había prometido que todos irían. Me dijo que estaba orgullosa. Que ahora sí me tocaba a mí. Que no me preocupara. Ese día me puse un vestido sencillo azul oscuro, me peiné sola y llegué temprano al auditorio. Esperé. Esperé más. Vi entrar familias completas con flores, globos, cámaras. Padres sonriendo. Hermanos aplaudiendo. Abuelos cargando regalos. Los míos no llegaron. Al final de la ceremonia me enteré de que Camila había tenido una rabieta porque una amiga no la invitó a una pijamada y mis padres decidieron llevarla al centro comercial para animarla. Mi mamá me llamó en la noche para decirme que lo sentía, pero que yo entendía mejor las cosas y que no debía ponerme dramática por un diploma. ¿Un diploma? Yo me había tragado el llanto aquel día como me lo había tragado tantas veces. Y ahora, caminando entre los árboles de mi propia casa, entendí que mi boda no había sido una excepción. Solo había sido la versión adulta y obscena del mismo patrón. La diferencia era que ahora ya no tenía 16 años. Ahora tenía a Tomás. Tenía mi casa. Tenía distancia. Tenía claridad. Y, por primera vez, también tenía algo que mi familia nunca me había visto ejercer de verdad. Límite. 2 días después apareció mi papá en la entrada principal de la finca. No avisó. No pidió permiso. No llamó antes. Simplemente llegó en su camioneta gris, bajó con esa postura rígida de hombre que todavía cree que la sola autoridad de ser el padre debe abrirle todas las puertas, y exigió hablar conmigo. Yo me enteré porque Mauro, el encargado de seguridad, me llamó al celular interno de la casa. Señora Adriana, hay un hombre en la entrada diciendo que es su padre. Está insistiendo bastante. ¿Quiere que lo deje pasar? Recuerdo que me quedé completamente inmóvil unos segundos. No por miedo. Por incredulidad. Ese hombre que no pudo manejar 2 horas para llegar a mi boda si podía recorrer la distancia cuando lo que estaba en juego era el negocio de Fabián. Sentí una risa amarga subir por la garganta. No, dije. No lo dejes pasar. Mauro guardó silencio un segundo antes de responder. Entendido. Pero 5 minutos después volvió a llamar. Sigue aquí. Dice que no se va a ir hasta verla. Y está levantando la voz. Yo cerré los ojos. Tomás, que estaba revisando unos documentos en el estudio, levantó la vista cuando me oyó exhalar. ¿Qué pasa? Mi papá está en la entrada. Tomás dejó la pluma sobre la mesa. ¿Quieres que baje contigo? Pensé la respuesta unos segundos. No. Esto lo tengo que hacer yo. No sé qué me dio más fuerza en ese momento. Si el enojo, la dignidad o el cansancio. Tal vez las 3 cosas juntas. Bajé caminando hasta la caseta sin prisa, sintiendo cada paso con una claridad extraña. El sol pegaba fuerte. El aire olía a tierra tibia y a césped cortado. Y cuando llegué, ahí estaba Ramiro Salas, mi padre, con el rostro rojo de coraje contenido y las manos en la cintura. Al verme, dio 2 pasos hacia la reja. Por fin. Espetó. ¿Qué clase de tontería es esta? ¿Desde cuándo mandas a guardias a cerrarle el paso a tu propio padre? Yo me quedé del otro lado, sin abrir. Desde que mi propio padre decidió que mi boda no merecía ni 2 horas de su tiempo. Su mandíbula se tensó. No vine a discutir eso. Claro que no. Nunca querían discutir eso. Nunca querían hablar de lo que habían hecho. Solo de lo que necesitaban. Entonces viniste a perder el tiempo, le respondí. Eso lo descolocó.
Mi padre estaba acostumbrado a otra versión de mí. La hija que bajaba la mirada. La hija que suavizaba. La hija que escuchaba primero y sentía después. La hija que convertía cada herida en comprensión para que nadie más tuviera que sentirse incómodo. La mujer que tenía enfrente no estaba jugando ese papel. Adriana, dijo, bajando un poco la voz como si quisiera fingir control. Esto ya se salió de proporción. Tu madre está destrozada. Camila no deja de llorar. Fabián está pasando por una situación crítica. Necesitamos arreglar esto como familia. Necesitamos arreglar. Familia. Todo en una sola frase. Todo el manual completo. No hay nada que arreglar, dije. Claro que sí. Replicó. Hay un malentendido enorme. Nadie sabía quién era realmente Tomás. Nadie imaginó. Exacto, lo corté. Nadie se tomó la molestia de saberlo. Porque no les importaba. Mi papá abrió la boca, pero no salió nada de inmediato. Yo seguí. No hicieron preguntas. No mostraron interés. No quisieron conocer mi vida. No fueron a mi boda. No llamaron después. Y ahora vienen a hablarme de familia porque les conviene. No seas injusta, soltó él, endureciendo el gesto. Siempre te hemos querido. Eso sí me dolió. Porque lo dijo con esa facilidad con la que la gente miente cuando ha repetido demasiado una versión conveniente de sí misma. No, le respondí, mirándolo fijo. Siempre han querido la versión de mí que no les exige nada. Mi padre apretó los labios. Por un segundo vi en su cara algo que rara vez le había visto, desconcierto. No arrepentimiento, no. Desconcierto. Como si no pudiera procesar que la hija que llevaba años dando por segura de pronto estuviera hablando como una persona con memoria. Mira, dijo al fin, tal vez no hicimos todo perfecto. Pero esto es demasiado. Estás castigando a tu hermana por algo que ni siquiera tiene que ver con ella. Me reí. Esta vez sí me reí de verdad, pero sin alegría. ¿Qué no tiene que ver con ella? Toda mi vida ha tenido que ver con ella. Su cara cambió apenas. Muy poco. Pero lo vi. Lo supo. Lo entendió. No completo, no a profundidad, pero lo suficiente para incomodarse. Eso no es cierto. ¿No? Pregunté. ¿Quieres que repasemos? ¿Mis logros ignorados? ¿Sus caprichos premiados? ¿Mis momentos minimizados? ¿Sus crisis convertidas en emergencia nacional? ¿El viaje a California? ¿Las 50 sillas vacías? Ya basta, Adriana. No a ti ya te bastó escuchar. A mí me bastó vivirlo. Mi voz no subió. No necesitaba hacerlo. Y eso, creo, fue lo que más lo alteró. No estaba llorando. No estaba descontrolada. No estaba dando una escena fácil de desacreditar. Estaba diciendo la verdad con una calma que él no sabía cómo desactivar. Mi papá miró hacia la casa, hacia los jardines, hacia todo lo que nunca se molestó en conocer. Luego volvió a verme. Entonces, ¿vas a dejar que hundan a Camila por orgullo? Ahí estuvo. Otra vez Camila. Otra vez su bienestar como argumento final. Otra vez mi deber automático de sacrificarme. Negué despacio con la cabeza. No los está hundiendo nadie. Se están hundiendo solos. Y Tomás no tiene por qué poner un centavo para evitarlo. ¿Es tu esposo? Sí. Mi esposo. No el cajero automático de tu familia. Mi padre se puso pálido de furia. Por un momento creí que iba a gritar más. Que iba a golpear la reja. Que iba a recurrir a la autoridad pura. Pero no. Me sostuvo la mirada y dijo algo mucho peor, algo que me confirmó que por dentro seguía siendo exactamente el mismo hombre. Te está llenando de veneno. Yo lo miré fijamente. No, papá. Ustedes me llenaron de vacío. Él fue el primero que me enseñó a nombrarlo. El silencio que cayó después fue pesado, seco, irreversible. Yo di un paso atrás. Vete. Adriana. Vete. Y no vuelvas sin una disculpa real. No por el dinero.
No por Fabián. No por Camila. Por mí. Mi padre se quedó quieto unos segundos, como si todavía creyera que en cualquier momento yo cedería por costumbre. No cedí. Al final se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta con la espalda rígida, humillada, incapaz de aceptar lo que acababa de pasar. Por primera vez en su vida, su autoridad no había servido de nada conmigo. Lo vi irse sin sentir culpa. Solo sentí una tristeza vieja, profunda, que ya no tenía dientes. Y cuando regresé caminando a la casa, supe que acababa de cruzar un punto sin retorno. Esa noche, Camila me escribió desde un correo nuevo. El asunto decía: no puedes hacernos esto. Lo abrí por puro instinto, quizá por el reflejo absurdo que todavía me quedaba de pensar que, siendo mi hermana, tal vez ahora sí diría algo verdadero. Algo humano. Algo que no girara únicamente alrededor de ella misma. No fue así. El correo era largo, dramático y perfecto en esa manera tan suya de mezclar victimismo con superioridad. Empezaba diciendo que estaba, en shock, por descubrir quién era realmente Tomás. Seguía con varias líneas sobre lo humillados que se habían sentido todos. Luego venía una parte donde hablaba de su embarazo, de los bebés, del estrés, de la presión, de la casa, de los planes que tenían, de lo inesperado de la situación. Después, como quien lanza una piedra y esconde la mano, me acusaba de haber ocultado información importante, a propósito, como si yo hubiera montado una trampa. Y remataba con una frase que me hizo hervir la sangre. Si de verdad me quisieras como hermana, no dejarías que tu marido destruyera nuestra vida. Leí esa línea 3 veces. 3. Y cada vez me dolió distinto. Porque resumía exactamente lo que ella siempre había pensado de mí, que mi amor debía demostrarse sacrificándome por ella. Que ser la hermana buena significaba no incomodarla jamás, no competir, no reclamar, no exigir, no brillar demasiado y, llegado el caso, servir de puente entre sus deseos y la realidad. Me quedé sentada en mi escritorio con la pantalla abierta y un recuerdo me golpeó con la fuerza de algo intacto. Yo tenía 20 años y trabajaba medio tiempo mientras estudiaba. Había ahorrado durante meses para comprarme una laptop decente porque la que tenía ya no servía para nada. El día que por fin la compré, llegué a casa emocionada. Camila, que entonces tenía 18, la vio, la tomó, la abrió, preguntó cuánto me había costado y luego hizo un berrinche porque ella quería un teléfono nuevo y mis padres nunca tenían dinero cuando se trataba de ella. Esa misma semana mi papá le compró el teléfono. A plazos, sí, pero se lo compró. ¿Y qué me dijo mi mamá a mí? Que no me lo tomara personal. Que Camila era más sensible. Que yo sabía esperar. Que yo era la madura. La madura. La paciente. La que entiende. La que cede. La que no hace olas. Toda la vida me educaron para ser cómoda. Y ahora que por fin resultaba incómoda, no podían tolerarlo. Cerré el correo sin responder. 5 minutos después llegó otro. Más corto. Más agresivo. Fabián dice que Tomás lo rechazó por algo personal. No me digas que no tuvo nada que ver contigo. Eso me hizo reclinarme en la silla y soltar el aire con lentitud. Ahí estaba la verdadera necesidad de Camila, encontrar una narrativa donde yo no fuera la mujer finalmente harta, sino la pequeña resentida que arruinó el futuro de su hermana por celos. Esa historia le acomodaba perfecto. La dejaba a ella intacta. La mantenía como la protagonista trágica. La eximía de hacerse una sola pregunta incómoda sobre cómo me habían tratado durante años. No le respondí tampoco. Pero más tarde, mientras cenaba con Tomás, sí se lo conté. Él escuchó en silencio, dejó los cubiertos a un lado y dijo: quiere convertir una evaluación financiera en una traición familiar. Es más fácil para ella que aceptar la realidad. ¿La realidad de Fabián o la realidad de ellos conmigo? Tomás sostuvo mi mirada. Las dos. Eso me dejó pensando un largo rato. Porque era cierto. Mi familia estaba enfrentando 2 colapsos al mismo tiempo. El evidente era económico, la empresa de Fabián estaba mal y ya no iba a conseguir la salida elegante que habían imaginado. Pero el otro colapso, el más insoportable para ellos, era narrativo. Se les estaba cayendo la historia que contaban sobre sí mismos. La de padres amorosos. La de familia unida. La de hermana consentida pero no cruel. La de hija mayor comprensiva por naturaleza.
La del yerno brillante a punto de triunfar. La del acceso social que creían merecer. Y cuando una familia vive de su propio relato, la verdad se vuelve una amenaza. 2 días después, mi mamá intentó otra cosa. Le escribió a la hermana de Tomás. Sí. A la hermana de mi esposo. No sé cómo consiguió el contacto. No quiero ni saberlo. Pero le mandó un mensaje larguísimo, lleno de amabilidad falsa, contando que hubo un malentendido doloroso entre familias, y que agradecería muchísimo si ella podía hablar con Tomás, de mujer a mujer, para hacerlo entrar en razón. Cuando me enteré, sentí una punzada de vergüenza que no era mía. Tomás estaba furioso. No de manera explosiva. De esa forma mucho más peligrosa en la que él se quedaba muy quieto y hablaba poco. Se terminó, dijo. No quiero que vuelvan a contactar a nadie de mi lado. No lo harán. ¿Estás segura? Lo miré a los ojos. Ahora sí. Y esa misma noche hice algo que debía hacer mucho tiempo atrás. Escribí un solo mensaje grupal. 1. Breve. Directo. Final. No lo mandé desde la emoción. Lo mandé desde la claridad. Decía así. No vuelvan a contactar a mi esposo, a su familia ni a nadie cercano a nosotros. No hay ningún malentendido. Ustedes decidieron no estar en mi boda, decidieron ignorarme durante 34 días y decidieron interesarse solo cuando necesitaron algo. Tomás tomó una decisión profesional basada en hechos, no en mí. Si alguna vez quieren hablar conmigo, primero tendrá que existir una disculpa real por lo que hicieron. No por el negocio. Por mí. Hasta entonces, no me busquen. Lo envié. Después apagué el teléfono por 3 horas. Cuando lo encendí, ya no había mensajes nuevos. No porque hubieran entendido del todo, sino porque, al fin, estaban empezando a comprender que esta vez no podían moverme con culpa. Y eso los estaba dejando sin libreto. El primer mes después de ese mensaje fue extraño. No porque hubiera paz total. Todavía llegaban ecos. Comentarios por terceros. Algún correo aislado. Rumores que me hacían llegar personas lejanas. Pero el asedio directo bajó. Mi familia estaba recalculando. Eso lo supe desde el principio. Gente como ellos no se retira porque reflexiona. Se retira porque necesita reorganizar su estrategia. Y mientras ellos reorganizaban la suya, yo empecé a construir algo que no había tenido nunca, una rutina sin ellos. Puede sonar simple, pero no lo era. Desayunar sin revisar el celular esperando el drama de Camila. Pasar un domingo sin una llamada culposa de mi mamá. Decidir mis planes sin medir cómo se verían desde el juicio de mis tías. Reírme sin sentir que, en cualquier momento, algo iba a romper la calma. Era como aprender un idioma nuevo. El idioma de una vida donde yo no estaba permanentemente disponible para contener a otros. Al principio, el silencio me puso nerviosa. Luego me empezó a gustar. Y después me di cuenta de algo todavía más importante, no extrañaba a mi familia. Extrañaba la idea de lo que deberían haber sido. Extrañaba una versión imaginaria que nunca existió del todo. La familia que se presenta. La madre que ve. El padre que pregunta. La hermana que no compite contigo por existir. Los tíos que no escogen siempre el lado cómodo. Eso sí lo dolía perder. Pero a ellos, a los reales, a los concretos, a los que habían elegido una y otra vez a Camila mientras me dejaban a mí la tarea de entenderlo, a esos no los extrañaba. Lo que sentía era otra cosa. Duelo. Un duelo limpio, tardío, necesario. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas viejas que habían llegado de un pequeño departamento que yo todavía conservaba en la ciudad, encontré una carpeta con fotos familiares. No sé por qué la abrí. Tal vez por masoquismo. Tal vez por hábito. Tal vez porque una parte de mí quería revisar si de verdad la historia había sido como yo la recordaba o si el tiempo me estaba haciendo exagerar. No exageraba. En casi todas las fotos importantes, Camila estaba al centro. Su graduación de secundaria, ella al frente, mis padres abrazándola, yo en la esquina. Su recital de canto, ella con flores, mi mamá llorando, yo sosteniendo los abrigos. Su cumpleaños de 18, ella con vestido brillante, mi padre sonriente, yo detrás de la mesa acomodando platos.
Incluso en mi graduación universitaria, en una de las pocas fotos familiares que tengo de ese día, Camila aparece haciendo una mueca divertida al lado de mi mamá, robándose la atención de la imagen completa. Yo estoy sonriendo, sí, pero ahora que la veo, identifico perfectamente esa sonrisa antigua, la sonrisa de quien se conforma con no arruinar el momento aunque el momento también le pertenezca. Tomás me encontró sentada en el piso con la carpeta abierta y un montón de fotografías alrededor. No dijo, ¿estás bien?, de inmediato. Primero se sentó a mi lado. Vio las fotos. Vio mi cara. Y recién entonces habló. ¿Quieres guardarlas o tirarlas? La pregunta me sorprendió. Porque nadie antes me había hablado así sobre mis propios recuerdos. Sin obligación emocional. Sin mandato. Sin, pero es tu familia. Sin, algún día te vas a arrepentir. Solo 2 opciones abiertas, limpias. Tomé una foto en la que yo tenía unos 9 años y Camila unos 7. Era Navidad. Ella estaba sentada en las piernas de mi papá abriendo regalos. Yo aparecía a un costado, con un suéter rojo, sosteniendo una caja cerrada mientras miraba hacia ellos, no hacia la cámara. Me quedé viendo esa imagen un largo rato. Quiero quedarme algunas, dije al final. No para romantizarlos. Para no olvidarme. Tomás asintió. Entonces quédate solo con las que te digan la verdad. Esa frase se me quedó clavada. Quédate solo con las que te digan la verdad. No con las que sostienen una mentira. No con las que maquillan. No con las que te invitan otra vez a dudar de tu propia memoria. Con las que muestran el patrón. Con las que te devuelven claridad cuando la culpa intenta vestirse de nostalgia. Y eso hice. Guardé pocas. Muy pocas. El resto las metí en una caja sellada y pedí que la llevaran al almacén. Esa misma semana me enteré, por una fuente que ni siquiera busqué, de que la empresa de Fabián estaba retrasando pagos. También supe que mis padres estaban metiendo dinero propio para ayudar a Camila con la hipoteca. No sentí satisfacción. Tampoco lástima completa. Sentí la severa quietud de quien reconoce una consecuencia anunciada. Porque esto también era parte de la verdad, mis padres llevaban años invirtiendo recursos, atención y energía en sostener la idea de que Camila era una apuesta segura. La bella. La especial. La destinada a un gran estilo de vida. Y ahora estaban pagando, literalmente, el precio de esa narrativa. Yo no provoqué esa caída. Solo dejé de poner mi cuerpo debajo para amortiguarla. El invierno llegó temprano ese año, y con él vino el intento más calculado de todos. Mi mamá me escribió una carta a mano. No un mensaje. No un correo. No una llamada desde número desconocido. Una carta larga, enviada por correo tradicional, con su letra inclinada y cuidadosa, esa misma letra con la que me firmaba justificantes escolares cuando yo era niña. En el sobre no había perfume ni dramatismo barato. Solo mi nombre completo. La abrí una tarde gris, sentada junto a la chimenea, con el presentimiento de que adentro no iba a encontrar amor, sino estrategia. Y no me equivoqué. La carta empezaba suave. Hablaba de lo difícil que habían sido esos meses. De lo mucho que lamentaba que las cosas se hubieran salido de control. De lo doloroso que era para una madre perder contacto con una hija. Luego pasaba a una especie de memoria selectiva donde mencionaba momentos bonitos de mi infancia, como si recordar un par de cumpleaños y unas vacaciones pudiera borrar décadas de diferencia evidente. Después venía la parte más importante, la verdadera razón de la carta, escondida detrás de un lenguaje más fino. Mi madre quería verme. A solas. En una cafetería neutral. Para hablar, como mujeres adultas. No mencionó a Camila hasta casi el final. No mencionó a Fabián más que de paso. No habló directamente de dinero. Aprendió. Se dio cuenta de que ya no podía llegar por la puerta de siempre. Así que intentó algo más sutil, acercarse a mí no desde la urgencia, sino desde la nostalgia. La leí 2 veces. La segunda vez lo vi clarísimo. Seguía sin haber una disculpa real. No decía, te fallé el día de tu boda. No decía, te hemos tratado distinto toda la vida. No decía, te hicimos sentir menos. No decía, te pido perdón por priorizar siempre a tu hermana. Decía otras cosas. Cosas suaves.
Cosas envolventes. Cosas que parecían profundas pero no tocaban el centro de nada. Tomás llegó poco después y me encontró con la carta abierta sobre las piernas. ¿Trampa o verdad?, preguntó. Le extendí el papel. Leyó en silencio. Al terminar, me devolvió la hoja y dijo: «Quiere acceso». Solo eso. Y tenía razón. Mi madre no pedía reconciliación. Pedía acceso. Acceso a mí. Acceso indirecto a Tomás. Acceso a una posibilidad. Acceso a ese lugar del que sentía que había quedado expulsada sin haber entendido nunca que se expulsó sola. Esa noche no respondí. Tampoco al día siguiente. Pero al tercero, algo dentro de mí decidió que sí quería verla. No para abrirle la puerta de nuevo. No para volver. No para caer en su guión. Quería verla porque necesitaba escuchar, una sola vez, si era capaz de nombrar el daño sin envolverlo en excusas. Necesitaba saber si existía, aunque fuera mínimamente, la posibilidad de una verdad adulta entre las dos. Así que acepté. Quedamos en una cafetería pequeña, elegante y silenciosa a las afueras de la ciudad. Llegué primero. Me senté cerca de la ventana. Pedí café negro. Y cuando vi entrar a mi madre, me golpeó una sensación casi imposible de explicar. No era amor. No era rabia. No era ternura. Era el vértigo de ver a alguien que marcó toda tu forma de entender el cariño y descubrir que, sin la autoridad de la casa y sin el coro familiar alrededor, se ve más pequeña de lo que recordabas. Beatriz se sentó frente a mí con un abrigo color camel y una expresión ensayada de tristeza serena. Durante un segundo no hablamos. Luego ella sonrió apenas, con esa delicadeza estudiada que tantas veces confundí con bondad. «¿Te ves bien?», me dijo. «Sí», respondí. «Estoy bien». Asintió, pero sus ojos se movieron por mi cara como buscando una grieta. «Gracias por venir. Vine a escuchar. No a olvidar». Eso la incomodó. Lo vi enseguida. Pidió té. Esperó a que la mesera se alejara y luego entrelazó las manos sobre la mesa. «Sé que estás muy herida». No respondí. Y sé que quizá hubo errores. Quizá. Errores. No hechos. No decisiones. No crueldad. Errores. Como si todo hubiera sido una torpeza administrativa. «Mamá», la interrumpí. «No voy a ayudarte a decirlo mejor. O lo dices o no lo dices». Su mirada cambió un poco. Había pasado años sin que nadie le exigiera precisión moral. «No fuimos a tu boda», admitió al fin. «Y eso te dolió». «Eso no es una disculpa». Tragó saliva. «Te dolió más de lo que pensé». Yo la miré fijo. Ese tampoco es el punto. Por primera vez pareció perder el guión. Miró hacia la ventana, luego a mí otra vez. «Siempre fuiste más fuerte, Adriana». Ahí estuvo. La frase de siempre. La excusa favorita. La forma elegante de justificar que me dejaran sola porque supuestamente yo resistía mejor los golpes. «No», dije. «Siempre fui la que menos defendieron». Mi madre bajó la mirada. Y durante unos segundos, juraría que algo real quiso salir. Algo incómodo. Algo parecido a la vergüenza. Pero lo que terminó ganando fue otra cosa. «Camila siempre necesitó más». Lo dijo bajito. Casi como una confesión. Yo sentí que el pecho se me quedaba inmóvil. Porque ahí estaba. La verdad desnuda. No completa, pero sí suficiente. «Camila siempre necesitó más». «No, te tratamos mal». «No, te fallamos». «No, te hicimos sentir invisible». Solo eso. La prioridad histórica de mi hermana, resumida en una frase que para ella parecía razonable. Yo me eché ligeramente hacia atrás en la silla. «Y yo siempre tuve que pagar por eso», respondí. Mi madre levantó la vista de golpe. «No era así». «Claro que era así. Solo que te convenía llamarlo de otra forma». El té llegó. El café seguía humeando frente a mí. La gente a nuestro alrededor hablaba bajo. Afuera, un viento fino movía las ramas desnudas de los árboles.
y en medio de toda esa calma elegante, yo estaba teniendo por fin la conversación que llevaba años enterrada. Mi madre tomó aire. No vine a pelear. Entonces no pelees. Di la verdad. Ella apretó los dedos alrededor de la taza. La verdad, dijo lentamente, es que las cosas se salieron de las manos. Y ahora Camila está pagando un precio muy alto. Yo casi sonreí. Ahí terminaba todo. Hasta en nuestra gran conversación pendiente, el centro seguía siendo Camila. No yo. No mi boda. No mi vida. No mi dolor. Camila. Su precio. Su sufrimiento. Su futuro. Apoyé ambas manos sobre la mesa y hablé con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Gracias por venir, le dije. Ya entendí lo que necesitaba entender. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué cosa? La miré fijo. Que no viniste a pedirme perdón. Viniste a ver si todavía podías moverme. Se quedó inmóvil. Yo me puse de pie. No puedes. Dejé dinero suficiente para mi café. Tomé mi bolso. Y cuando ella intentó decir mi nombre, la detuve con una sola frase. La próxima vez que pienses en mí, no te preguntes qué necesito hacer por ustedes. Pregúntate por qué fue tan fácil dejarme sola el día más importante de mi vida. Me di la vuelta y salí. No lloré en el estacionamiento. No temblé. No me rompí. Subí al auto con una paz tan profunda que, por primera vez en muchos meses, ya no sentí que estaba escapando de algo. Sentí que estaba cerrando. Y mientras manejaba de regreso a casa, supe que solo faltaba una cosa más para terminar de soltar todo ese pasado. Una última decisión. Una decisión que ya no tendría que ver con ellos, ni con el dinero, ni con Camila, ni con Fabián. Tendría que ver conmigo. Con la mujer en la que finalmente me estaba convirtiendo. 3 meses después de aquella reunión en la cafetería, la empresa de Fabián se declaró oficialmente en quiebra. Yo no me enteré por mi familia. Me enteré porque una mañana, mientras desayunaba con Tomás en la terraza, él recibió una llamada breve de uno de sus socios, escuchó en silencio, hizo 2 preguntas muy concretas y luego colgó. Se quedó unos segundos mirando el jardín, como si estuviera decidiendo cuánto decirme y de qué manera. Ya pasó, me dijo al fin. Yo dejé la taza sobre el plato. ¿Qué cosa? Tomás me sostuvo la mirada. La empresa de Fabián. Se terminó. No sentí el golpe como imaginé que lo sentiría. No hubo satisfacción. No hubo alegría. No hubo esa euforia vengativa que tantas historias prometen cuando por fin cae la gente que te hizo daño. Lo que sentí fue algo más sereno, más seco, más definitivo. Sentí el sonido interno de una puerta cerrándose para siempre. Porque aunque la quiebra de Fabián parecía, por fuera, el gran desenlace de todo este desastre, para mí no era más que la consecuencia visible de algo mucho más profundo. Lo que realmente se había quebrado no era solo su empresa. Era la fantasía completa que mi familia había construido durante años alrededor de Camila, de su matrimonio, de su futuro perfecto, de su posición superior dentro de una jerarquía que todos fingían que no existía. Y cuando esa fantasía se vino abajo, se llevó con ella muchas cosas más. Mis padres terminaron usando una parte fuerte de sus ahorros de retiro para impedir que Camila perdiera la casa de inmediato. Mi mamá dejó de hablar de viajes y eventos elegantes. Mi papá vendió una camioneta que presumía muchísimo. 2 de mis tías, esas que antes repetían que la familia es todo, empezaron a tomar distancia para no verse arrastradas por el problema económico. Algunos de mis primos se alejaron en cuanto entendieron que ya no había brillo ni beneficio cerca de Camila y Fabián. Y, según supe tiempo después por conductos que nunca busqué, el matrimonio de mi hermana empezó a llenarse de grietas que antes tapaban con apariencias. Nada de eso me dio placer. Pero tampoco me despertó culpa. Porque durante demasiado tiempo confundí compasión con responsabilidad. Durante demasiado tiempo creí que, si la gente que me había herido estaba sufriendo, yo tenía que correr a ponerme debajo de ese sufrimiento para aliviarlo, sostenerlo o justificarlo. Y una de las lecciones más difíciles, pero más liberadoras, que aprendí en todo ese proceso fue esta. Entender el dolor de alguien no te obliga a rescatarlo de las consecuencias de sus actos. Yo no provoqué la quiebra de Fabián. No obligué a mis padres a apostar todo emocional y económicamente a la vida de Camila.
No les pedí que cruzaran 15 estados por ella y no 2 horas por mí. No inventé las 50 sillas vacías de mi boda. No los forcé a ignorarme durante 34 días. No convertí su amor en una moneda de cambio. Ellos lo hicieron. Todo eso lo hicieron solos. Y por primera vez en mi vida, yo no iba a intervenir para suavizar el golpe. Las semanas siguieron avanzando y, poco a poco, algo cambió dentro de mí de una manera tan profunda que todavía hoy me cuesta explicarlo. Ya no revisaba mi teléfono esperando una disculpa. Ya no ensayaba conversaciones imaginarias con mi mamá. Ya no me preguntaba si debería haber dicho algo diferente en la caseta, en la cafetería o en aquella llamada del porche. Dejé de discutir con fantasmas. Dejé de defenderme en mi mente. Dejé de audicionar, por fin, para un papel que jamás quisieron darme. Empecé a vivir. Así, simple. A vivir de verdad. A desayunar despacio con Tomás sin sentir un peso en el pecho. A caminar por la finca al atardecer sin cargar voces ajenas encima. A reírme sin culpa. A aceptar el amor limpio cuando llegaba. A confiar en una tranquilidad que antes me parecía sospechosa, como si cualquier calma fuera solo la pausa entre dos problemas familiares. Un domingo por la tarde, varios meses después de todo, estaba sentada en el mismo porche donde había bloqueado los números de todos. El aire ya olía a primavera nueva. Los árboles volvían a llenarse. El lago estaba quieto, reflejando una luz dorada preciosa. Yo tenía una taza de té entre las manos y los pies descalzos sobre la madera tibia. Tomás salió con 2 mantas del brazo, dejó una sobre mis piernas y se sentó a mi lado sin decir nada. Nos quedamos en silencio un rato. Ese tipo de silencio que no incomoda, que no exige, que no quiere llenarse rápido con palabras porque ya está completo por sí mismo. Luego él volteó a verme y me preguntó: si pudieras hablar con la Adriana de hace un año, ¿qué le dirías? Me quedé pensando. No fue una pregunta ligera. Miré el lago. Escuché el viento suave entre las ramas. Y sentí, por primera vez en muchísimo tiempo, que tenía la respuesta exacta. Le diría que no estaba pidiendo demasiado, respondí. Solo se lo estaba pidiendo a la gente equivocada. Tomás sonrió apenas. Yo seguí. Le diría que dejar de insistir no es fracasar. Que poner límites no te vuelve mala hija, mala hermana ni mala persona. Que no tienes que reducirte para que otra persona pueda seguir sintiéndose especial. Que no le debes acceso a tu vida a quienes solo recuerdan tu valor cuando te necesitan. Y que el amor de verdad no se siente como estar rogando que te escojan. Tomás tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Eso suena a alguien que por fin entendió todo. Volteé a verlo. No. Suena a alguien que por fin se creyó digna de algo mejor. Y esa fue la verdad más grande de toda esta historia. No que mi familia me perdiera. No que descubrieran demasiado tarde quién era mi esposo. No que Fabián fracasara. No que Camila tuviera que enfrentarse a un futuro que no se parecía al que le prometieron. La verdad más grande fue otra. Que yo dejé de verme a través de sus ojos. Porque ese era el verdadero encierro. No su favoritismo. No su crueldad. No sus ausencias. Sino haberme acostumbrado a medir mi valor con la vara torcida de una familia que solo sabía amar en función de conveniencias, apariencias y jerarquías. Y el día en que solté esa vara, el día en que dejé de preguntarme por qué nunca fui suficiente para ellos y empecé a preguntarme por qué seguía regalándoles tanto de mí, ese día empezó mi vida de verdad. A veces me preguntan, o me preguntaría a alguien si contara esta historia en voz alta, si no me arrepiento. Si no me pesa haber cerrado la puerta. Si no me duele pensar que quizá, en el fondo, mis padres sí me querían a su manera. Y la respuesta es esta. Claro que me duele. Hay dolores que no desaparecen del todo, solo dejan de mandar. Si me duele saber que crecí en una casa donde aprendí a ganarme migajas emocionales como si fueran banquetes. Si me duele haber esperado tanto. Si me duele que mi hermana nunca me haya visto como algo más que una extensión útil de su mundo. Si me duele haber tenido que aprender tan tarde algo que debieron enseñarme desde niña, que el amor no debe humillarte para existir. Pero arrepentirme, no. Porque si algo me enseñó toda esta historia es que la paz no siempre llega cuando todo se arregla. A veces la paz llega cuando dejas de intentar arreglar lo que nunca quiso estar sano contigo. Mi familia eligió no ir a mi boda.
Eligió cruzar 15 estados por mi hermana y no 2 horas por mí. Eligió callar durante 34 días hasta que necesitó algo. Eligió tratar a mi matrimonio como un detalle menor, sin imaginar que el hombre al que ignoraban era precisamente la puerta que tanto tiempo habían querido abrir. Eligieron mal. Pero yo también elegí. Elegí no humillarme más. Elegí no traducir su desprecio en paciencia infinita. Elegí no vender mi dignidad por una disculpa tardía y conveniente. Elegí mi paz. Y esa, aunque a ellos les cueste aceptarlo, fue la única herencia verdaderamente valiosa que saqué de todo esto. Si tú estás escuchando esta historia y te sientes identificado con esa hija, ese hijo, esa hermana o ese hermano al que siempre le pidieron comprensión mientras a otros les daban prioridad, quiero decirte algo con todo mi corazón. No estás loco. No estás exagerando. No eres difícil por notar la diferencia. No eres egoísta por cansarte. Y no tienes que pasar el resto de tu vida intentando convencer a nadie de que mereces un lugar en la mesa. Quien te quiere de verdad, te lo da sin convertirlo en deuda. Quien te valora, se presenta. Quien te ama, no te deja vacía para luego buscarte solo cuando necesita llenarse de ti. Yo tardé 34 años en entenderlo. Ojalá tú no tardes tanto. Suscríbete si te gustó el contenido y te invito a ver mi lista de reproducción con más historias y relatos que te van a atrapar hasta el final.